¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de charlas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Segunda Circunscripción. En el día de hoy estaremos conversando con Adrián Bosch, quien es ex secretario de COSIR y además en estos momentos es juez del Tribunal de Ética. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí presente, Adrián. Y la idea era un poquito iniciar, comenzar la charla de alguna manera con esta nueva campaña institucional que está llevando delante el colegio en lo inherente a quiénes son verdaderamente aquellas personas que están facultadas al cobro de honorarios por la intermediación inmobiliaria. Hasta hace muy poco se salió en redes con una placa. Contanos un poquito de forma concreta cuál es tu mirada, tu visión con respecto a esta segmentación, lo que tiene que ver con las facultades propias del corredor inmobiliario. Bueno, hay una ley, la 13154 de la provincia de Santa Fe, que instituye el Colegio de Corredores Inmobiliarios. En su articulado se define qué se define como corredor inmobiliario, cuál es su tarea, cuál es su incumbencia. Y en esa incumbencia está especificado que es quien trata entre las partes, ya sea comprador o vendedor, propietario o inquilino, con el objetivo de lograr acercar a las partes y que ese acuerdo de partes se plasme en un contrato, ya sea en ofrecimiento y la concreción de una compra o el ofrecimiento y la concreción de un alquiler. Y las únicas personas que están facultadas según la ley es los corredores inmobiliarios, por un lado titulados y que estén habilitados en el colegio por medio de la matrícula. ¿Cuál es el balance que podés hacer en estos tiempos de gestión con respecto a lo que es el Tribunal de Ética, con lo que es sus fallos, la reputación, el reconocimiento de los pares también, ¿no? Que esa es otra realidad que también se ha instaurado entre los matriculados? Bien, ante todo tenemos que ver cuál es un poquito el recorrido histórico, ¿no? O sea, a partir de la ley, el corretaje inmobiliario se instituye como una profesión. Antes de la existencia de la ley era un acto de comercio. En este momento, a partir, ya la ley tiene 10 años, se lo instituye como profesión. Y como todo colegio profesional, está regulado y la provincia delega el control de la matrícula y de los actos de sus matriculados en manos del colegio profesional. El colegio profesional, uno de los órganos del colegio profesional es el Tribunal de Ética, y que el Tribunal de Ética tiene la misión de controlar el buen hacer del corredor inmobiliario, el buen hacer profesional. Entonces, de todos los actos, si hay algún tipo de acto impropio o que genere un perjuicio y vulnere todas unas normas éticas que están expresadas en nuestro reglamento, en nuestro estatuto y en nuestra ley, se somete al presunto infractor a esas normas, a un proceso en el cual, de ser responsable de vulnerar esas normas, bueno, hay una determinada penalidad. Y esto es una doble protección. Primero de todo, es una protección hacia la sociedad, para que sus derechos como usuarios de un servicio profesional no sean vulnerados. Y por otro lado, es una protección hacia los propios matriculados, para que realmente, si hay algún matriculado que está obrando incorrectamente, sea sancionado y de esa manera prestigie el buen hacer profesional y la buena imagen del colegio. Hacía referencia a la ley 13.154, como bien mencionabas, 10 años, un poquito más de 10 años desde su sanción. ¿Cuál crees que ha sido la evolución de aquel comerciante a profesional y a joven recién matriculado, a joven profesional recién matriculado? ¿Cómo podés llegar a ver, hacer de algún modo, desde tu mirada, la evolución? Bueno, partimos de que éramos hace 10 años atrás, en forma anterior, un actor de comercio, ¿no?
A partir de la sanción de la ley y de la profesionalización del corredor inmobiliario, surgen las carreras universitarias. Eso le da un marco de mejor formación profesional, de una formación más integral, donde se integran muchas disciplinas, como el derecho, disciplinas que están relacionadas con la construcción, disciplinas que están relacionadas con la comunicación, y todo eso hace que el corredor inmobiliario tenga una formación ya a partir de títulos universitarios, y eso genera, digamos, una mayor eficiencia en el trabajo profesional. Además, el objetivo del corredor inmobiliario es el servicio hacia los usuarios. Nosotros tenemos que tomar una conciencia, y que se fue dando como una evolución, donde el objetivo del corredor inmobiliario no es vender una casa, alquilar una casa, sino servir a las personas que necesitan comprar una casa, servir a las personas que necesitan alquilar una casa. Entonces, donde el servicio esté primero y fruto de ese buen servicio que prestamos, ahí seremos acreedores de nuestros honorarios. No podemos poner al mismo nivel de vender un vehículo o un bien a vender un inmueble. ¿Por qué? Porque en el inmueble es el lugar de vida y desarrollo de las personas, en donde viven las familias, donde se forman las familias, donde está el trabajo cotidiano de cada uno de nosotros. Hay ilusiones, hay proyectos. Entonces todo ese contenido humano tiene que ser muy bien cuidado. Y en ese bien cuidado está el objetivo de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ponerle el contenedor a todo eso. Y por eso tiene que ser nuestro trabajo muy cuidado. Realmente debemos servir a las personas. O sea, primero las personas, y después, fruto de ese buen servicio, repito, seremos acreedor de los honorarios que nos corresponden. Hacías referencia en un instante de la conversación sobre la formación, ¿no? La importancia de la formación, y más de hecho el estatuto así lo prevalece. ¿Crees que es ese un diferencial a sostener o a mantener en el tiempo, y principalmente, digamos, en las constantes formaciones en las que se está trabajando y con buena reputación por parte de los matriculados? Bueno, en cualquier profesión la formación constante hoy es un objetivo. Y es un objetivo que también, no solo del profesional, sino del colegio, el promocionar esa formación constante. ¿Por qué? Primero, para tener cada vez una mejor calidad de servicio, y después acompañar a todos los cambios y las evoluciones que se van dando desde todo punto de vista. Evolución social, evolución de nuevas formas, nuevos métodos de comunicación, y la evolución social. O sea, el colegio tiene que acompañar y animar a todos sus matriculados a ese camino. Los corredores inmobiliarios han tenido un rol predeterminante a raíz de la pandemia, con la sanción con 2 DNU, con una nueva ley de alquileres. ¿Cuál consideras que ha sido de alguna manera la labor profesional a través de la experiencia que has tenido en el Tribunal de Ética durante estos tiempos donde se han implementado estos DNU, donde se implementa la ley? No sé si estás en condiciones de poder hacer un balance o algún comentario de tu parte alusivo. Bien, primero voy a hablar desde el punto de vista institucional. El colegio apoyó los DNU porque vio que era una situación excepcional. O sea, nosotros nos encontramos como sociedad frente a un hecho absolutamente inédito que nadie había vivido. Eso generó una especie de emergencia general en todos los aspectos, y entre ellos en el aspecto económico. Entonces, frente a esa excepcionalidad del caso, el colegio institucionalmente acompañó a las medidas para proteger de la mejor manera posible a las partes más afectadas por especialmente los problemas económicos derivados de la pandemia. Y ahora vamos a hablar desde el rol de lo que es precisamente el corredor inmobiliario. Eso generó, los DNU,
donde hubo congelamiento de precios, donde hubo posibilidad de postergación de pagos, donde hubo postergación de los vencimientos de los contratos, una serie de tensiones. En la mayoría de los casos, y ya voy a hablar de una cuestión personal, de mi ejercicio y el de la mayoría de los colegas que he escuchado, todas las partes acompañaron este proceso, lo cual no quiere decir que no se hayan dado algunas tensiones, ¿no? O sea, intereses contrapuestos. En esos intereses contrapuestos estuvo el rol del corredor inmobiliario, fue fundamental porque trató de armonizar a las partes, de llamarlas al diálogo frente a esa tensión. Y ese fue, pienso que un rol determinante, ¿no? O sea, acompañar a las partes en este proceso, hacer entender y razonar diferentes posturas. Y pienso que es un rol social que nos corresponde y que en la mayoría de los casos se hizo bien. Y a raíz de ahí también el colegio de alguna forma cobró un rol determinante, ya sea a través del Instituto de Mediación, ya sea con la reputación existente no sé, desde Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo también, o sea, se transformó como un actor más de la sociedad al momento de resolver los conflictos. Bueno, justamente eso es digamos, uno de los roles sociales que tiene el colegio profesional de acompañar a lo que está pasando, acompañar a esta realidad. Hay una serie de contactos muy estrechos con Defensa del Consumidor, con diferentes asociaciones que representan a los inquilinos y se constituyó en nuestro colegio un instituto de mediación. Todos pueden ser usuarios cuando hay conflictos de partes, donde a veces las partes no se logran entender, y no estamos hablando de vulneración de derechos, pero a veces sí de desencuentros, diferentes interpretaciones, y bueno, el colegio ha generado un ámbito en el cual las posturas diferentes puedan sentarse a hablar, por medio del mediador ayudar a una reflexión, a entenderse, a que cada parte entienda a la otra parte, y eso los encargados del Instituto de Mediación han tenido un alto nivel de eficacia, de prácticamente el 90% de los conflictos se resolvieron favorablemente a satisfacción de las partes, y teniendo en cuenta, y vamos a una realidad, que a lo mejor ninguna de las dos partes lograron el 100% de satisfacción y de sus objetivos, pero sí algo en los cuales pudieron acceder y sintieron que fueron escuchados y que en parte lograron algunos de sus requerimientos, y bueno, eso es una forma más moderna de poder resolver los conflictos y no ir a cuestiones judiciales que al final causan insatisfacción a todas las partes. ¿Cuáles son tus sensaciones que te generan cuando, digamos, se escucha hablar de la buena reputación del Tribunal de Ética de COSIR, y no solamente entre colegas, entre pares, sino cuando ya supera eso y ya hablamos de otras profesiones, de otros colegios profesionales o hasta la misma justicia, ¿no? Del mismo órgano de los tribunales ordinarios donde se escuchan también esos comentarios? Bien, desde la fundación del colegio, por medio de los diferentes directorios y los diferentes tribunales de ética, se tuvo una visión de qué debía ser una de las cuestiones fundamentales en el trabajo del colegio, que era la custodia de los valores que tenemos que profesar los corredores inmobiliarios. Y eso hizo que desde el inicio el colegio no actuó de una manera, como se dice a veces, corporativa, protegiendo inconductas de sus matriculados, sino que cualquier tipo de denuncia en cuanto a inconducta fue considerada, fue estudiada seriamente, algunas cuestiones se resolvieron entre las partes y muchas otras fueron a un juicio, ¿no? A un juicio realizado por el Tribunal de Ética,
y en el cual, bueno, surgieron sanciones y hubo 2 casos extremos donde hubo cancelación de matrícula. Y ese cuidado en no permitir que se vulneren los derechos de las personas usuarias y esa actitud de no actuar desde el punto de vista del colegio apañando esas actitudes, bueno, generó un prestigio tanto social como de otros colegios y respeto de otros colegios profesionales. Y también tiene que ver, que se los suele escuchar o oír, que son los colectivos representantes de inquilinos, donde por ahí a lo mejor en otras provincias o en otras ciudades, digamos, hay un antagonismo con los corredores inmobiliarios, no es el caso de Rosario, donde hay diálogo, hay conversación. ¿Cómo es tu mirada al respecto? A ver, nosotros tenemos que aportar de una manera positiva dentro de lo que es el tejido social. Y sabemos que hay tensiones, pero justamente lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo aportar de una manera positiva. Y la única manera de resolver conflictos, o la manera más eficiente de resolver conflictos, es mediante el diálogo. Y el colegio, por medio de sus órganos de gobierno, tomó realmente la iniciativa de tomar contacto con las diferentes asociaciones y establecer diálogos y puentes, también para explicar, porque a veces surgen informaciones que no están contrastadas, que no son lo suficientemente fundamentadas. Entonces, bueno, al tomar contacto, poder tener diálogo, intercambiar diferentes ideas y posturas, escuchar los reclamos, bueno, ver cómo tener una mirada, digamos, de apertura y eso nos acerca. El diálogo realmente nos acerca y nos hace entendernos mejor. A raíz de la sanción de la nueva ley de alquileres, que ya tiene más de un año en vigencia, ¿se acrecentó de alguna manera los índices de conflictividad o de diferencias que pudieran llegar a existir? Digo, pensando en denuncias que se pueden llegar a haber presentado contra matriculados. Por ahora no hemos notado. Primero de todo, el colegio insta a todos sus matriculados y que a su vez en su asesoramiento hacia propietarios e inquilinos, compradores y vendedores, siempre se respete ante todo la ley. O sea, la ley no está para... A veces hay cosas que pueden gustarnos de una determinada ley, cosas que pueden no gustarnos, estar o no de acuerdo. Pero ante todo tenemos que respetar la ley. Y en ese respeto de la ley, bueno, obviamente surgen tensiones, pero bueno, tenemos que ayudar a que se cumpla. Nosotros hasta ahora no hemos notado una mayor conflictividad con respecto a la ley en sí. Lo que hemos notado, y que eso, bueno, se ha hablado mucho, de que por medio de los congelamientos de valores y fruto de la alta inflación que tenemos, a veces hay gente que al pedir un nuevo contrato de alquiler ve que hay diferencias importantes monetarias. Pero, y también lo que sí, la ley también se ha demostrado que mucha gente dice, bueno, frente a cómo está planteada la ley, puede decir, bueno, no me conviene alquilar un inmueble, prefiero venderlo, y eso ha hecho que se haya reducido el mercado de oferta locativa de una manera sensible, y eso también por ahí ha empujado algunos valores hacia arriba. Pero acá el mayor problema, y que no debemos olvidarnos, es el proceso inflacionario. El proceso inflacionario es lo que más nos está perjudicando a todos, y especialmente perjudica a las personas que menos posibilidad de ingresos tienen, y eso es algo que no podemos perder nosotros como algo que no podemos dejar de ver. Sí, hacías referencia también un poco a las tensiones, lo que tiene que ver con los procesos inflacionarios de devaluación, muchas veces desempleo, pérdida de poder adquisitivo, y donde, bueno, la vivienda es un eslabón más de toda la, digamos, que tiene que ver con la cadena y con el día a día de la gente. Llevado concretamente a este tema, a este punto de tensiones, ¿crees que esta cuestión circunstancial del mercado de cada vez menos oferta de viviendas en alquiler se puede llegar a transmitir o evidenciar en
no digo mayor índice de conflictividad, pero sí que el acceso a la vivienda sea algo cada vez más difícil, más complicado y sea un problema social cada vez más marcado? O sea, si seguimos en este camino es probable. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional y quien tiene que tutelar los derechos constitucionales es el Estado. Ahora, el Estado, por medio de políticas, lo que en una opinión personal y de muchos colegas, tiene que promover la posibilidad de acceso a la vivienda. Pero ¿cómo entendemos esa posibilidad de acceso a la vivienda? Ante todo, tenemos varias franjas sociales. Vamos a hablar de la franja más desfavorecida, donde menos posibilidades de trabajo hay, y eso implica que puede no haber ahorro o los ingresos están mayormente orientados hacia la supervivencia, la alimentación, lo más básico. El Estado ahí tiene que tener una fuerte intervención de algún tipo de desarrollos de viviendas sociales. Y eso no es estigmatizar, porque a veces se piensa que la vivienda social es estigmatizante. Puede que no sea así, sino que sea justamente el medio en el cual personas que tengan prácticamente nula posibilidad de acceso, bueno, haya facilidades para que puedan acceder a la vivienda. Pero fundamentalmente yo estoy viendo que la solución está en donde haya realmente un alto índice de empleo, y ese alto índice de empleo genere mejoras en los sueldos, porque al haber poca, digamos, oferta laboral, se tiende a mejores ingresos, a la posibilidad de quienes trabajen obtengan mejores ingresos, y eso genere la posibilidad de acceso por medio de créditos o de programas, acceso genuino a la vivienda, donde la persona no es que se le está regalando nada, sino que tiene las herramientas para poder acceder. Y en ese acceso también hay que pensar otra cosa. El derecho a la vivienda no es solamente ser propietario de una vivienda, sino que yo pueda, si no puedo comprarla, sí la puedo alquilar, una vivienda digna, y tener los medios económicos para poder alquilarlo. O sea, eso también es respetar el derecho de acceso. No nos ayuda en todo este proceso la realidad económica que tiene el país, pero no de ahora, sino que viene de décadas, donde realmente no podemos tener una estabilidad económica y estabilidad laboral para que poder acceder al mercado del crédito, donde realmente los procesos inflacionarios hacen que uno no pueda prever cómo manejar una cuota de un crédito. O sea, primero tenemos que el crédito no existe. Y si existe, ¿cómo preveemos estabilidad laboral y estabilidad en los valores para que yo sepa que si hoy pago un crédito y tengo posibilidad, dentro de 5 años pueda y dentro de 10 años también? Y no me encuentre con estallidos y devaluaciones que hace que lo que hoy puedo, dentro de 2 años ya no puedo. Adrián, para cerrar, un mensaje a los corredores inmobiliarios, a los jóvenes y nuevos matriculados que quieras dejarles. Ante todo, yo quiero pensar en un colegio que sirva a sus matriculados, que esté al servicio de sus matriculados. Y eso siempre nos lleva a todos los que están en los órganos de gobierno del colegio, ya sea el directorio, el tribunal de ética, cómo tener un colegio que sirva a ese objetivo, ¿no? Donde realmente podamos dignificar nuestro trabajo como corredores inmobiliarios, prestigiándonos hacia la sociedad, donde realmente podamos, hablo mucho del servicio, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde a veces primero está el beneficio y después está el servicio, y me parece que tenemos que ver cómo hacemos para ser ejemplos de que eso sea al revés, donde primero esté el servicio y fruto de esa satisfacción de las personas a las cuales estamos sirviendo, podamos tener nuestra remuneración digna o que merecemos. Y para eso, digamos, todos tenemos que profesar valores, ¿no? Esos valores de honestidad,
de eficiencia, donde realmente las personas puedan confiar en nuestro trabajo y que se vean satisfechas. Y además, esto es una profesión nueva, de pocos años, y bueno, prestigiarla, construirla. Pero para eso se necesita el compromiso personal de cada corredor inmobiliario. O sea, cada corredor inmobiliario es el colegio. El colegio no es un edificio, es el conjunto de los corredores inmobiliarios. Y bueno, depende de nosotros cómo nos consideren el resto. Es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Adrián. Bien, gracias.